sea, no hay nada más. O sea, el propósito de Dios, es edificar lo que en algún momento a él le quisieron derribar, porque dice que todo lo que él creó, lo creó bueno y en gran manera. Yo volteo a ver para la olla, yo volteo a ver esas vidas, yo digo, eso no es lo que Dios hizo. O sea, porque Dios lo que hace, lo hace bueno y en gran manera, lo hace bueno y en gran manera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A él le quisieron, a él le quisieron derribar su obra, a él le buscaron derribar su obra, le quisieron destruir lo que él construyó, porque ustedes saben que o sea, uno de los propósitos de Dios es, ¿cuáles? O uno de los propósitos de Dios, no, el propósito de Dios, ¿cuál es? El propósito de Dios, ¿cuál es? O sea, edificar, como dice aquí. O sea, él no tiene, en Dios no hay otra cosa que no sea edificación, formación. A veces para que se vea esa edificación, pues nos tienen que formar. Estos días yo meditaba la formación y yo utilizo un término en la fundación. La formación no se la podemos negar a nadie. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros vamos mostrando una edificación, vamos mostrando realmente un cambio, vamos mostrando realmente la obra en las personas y la transformación en las personas a partir de allí. Entonces, cuando Dios viene y nosotros estamos del lado de Dios, lo único que nosotros queremos hacer, es edificar. No vamos del lado de Dios, yo no voy a pretender nada más que no sea la edificación. Pero si yo estoy del lado del enemigo, o sea, mi espíritu, pues siempre va a tender a estar apagado. Mi espíritu siempre va a estar en declive, mi espíritu siempre va a querer estar ausente, ambivalente, como decimos, y todos los términos que decimos en la fundación, Le decía, cuando no estoy del lado de la edificación, pues yo me paso al otro lado, al de la destrucción, al que dijo, a lo que viene a ser el enemigo. Dice que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el propósito del enemigo. No tiene otro plan, no tiene otro concepto más, sino el de matar, el de hurtar y el de destruir. Y nosotros hoy en día que hablamos tanto de los derechos humanos, tanto de vulneración, todo eso, nosotros nos destruimos, nosotros permitimos destruirnos a nosotros mismos, permitimos dañarnos a nosotros mismos y tristemente, pero hay que decirlo, a veces no nos permitimos edificarnos a nosotros mismos. Uno de los mandamientos de Dios, eh, eh, uno de los mandamientos de Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros, es decir, nos podamos edificar los unos a los otros, que nosotros podamos todos los días facilitarnos esa edificación. Hay personas que no son facilitadores de la edificación, hay personas que no les gusta la edificación, hay personas que no les gusta la edificación, que no les gusta facilitar. En esto lo llamamos, llámelo usted disposición, llámelo usted actitud, pero yo creo que todos, de alguna manera, tenemos que entrar en el plan de Dios de edificación. Esa edificación la comprometen varias cosas. Usted puede seguir leyendo y yo voy a resaltar así como para hacer como breve, voy a resaltar el versículo 12. El versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece. Uno de los enemigos, y alguna vez lo dimos en la escuela de sabios, qué bueno que pudieran ver esa grabación, qué bueno que pudieran revisar esa grabación, pero uno de los enemigos del adicto, uno de los enemigos grandes que tiene el adicto es su parecer. O sea, usted me puede hablar de muchos enemigos, de muchas amenazas, de muchos problemas, de muchas situaciones del ego, me puede hablar 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 de la prepotencia, me puede hablar de la poca humildad, pero
me puede hablar de los deseos de la carne, me puede hablar de los impulsos, me puede hablar de los arrebatos, me puede hablar de esos pensamientos, de esas emociones que luchan con el ser humano, pero hay un enemigo que parece que no fuera tan dañino y que parece que no fuera tan destructivo, que está más adentro del ser humano, más dentro, más hacia allá, y por eso Dios, cuando habla de edificación, Dios empieza a llegar allá, Dios empieza a entrar allá, y dentro de esa edificación, pues Dios viene y trabaja o trata. Y esa palabra trato a mí no me gusta. Los muchachos en la fundación saben que si usted no quiere edificación, si usted no quiere formación, si usted no quiere edificación, no quiere formación, a usted le dan trato. Por eso sale la palabra tratamiento. Usted está en un tratamiento. Y a mí no me gusta la palabra tratamiento, trato, porque esa palabra trato entra en una línea muy delgadita. En esa palabra trato, a mí me gusta es formación, edificación, me gusta más como ese tipo de palabras, porque la palabra trato, si no quiere formación, si no quiere edificación, ¿qué es el modelo de Dios? Hay una palabra que se llama trato, y de ahí viene el término tratamiento. Y no me gusta, ¿por qué? Porque trato se junta con tres letricas, y queda muy pegadito. El trato queda muy pegadito a una palabra que se llama ¿cómo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Trato. Y si se junta con tres letricas, la M, la A y la L, pasa uno de trato ¿a qué? A maltrato. Maltrato. Por eso prefiero el modelo de Dios. ¿Cuál es el modelo de Dios? La edificación, ser edificados. El modelo de Dios es la edificación, es la formación. Entonces, Dios, ¿qué pasa? Dios empieza a meterse con ese, Dios empieza a meterse con ese parecer del ser humano. Dios empieza a meterse con esa necedad del ser humano. Dios empieza a meterse con esos comportamientos del ser humano que no van. Dios empieza a meterse en resumidas palabras, con todos esos resabios que nosotros no nos pudieron transformar, no nos pudieron quitar en nuestra casa, no nos pudieron quitar en nuestra casa, no nos pudieron modificar allá, no nos pudieron a la manera de la edificación. Mire, yo le voy a decir a las personas hoy, voy a ser muy claro y quizás se me aporte. Si a usted no le gusta la edificación a la manera de Dios, tiene que recibir trato o tratamiento. Y ya le dije por qué esa palabra es tan peligrosa, porque esa palabra se junta con esas tres amigas, la M, la A y la A, y componen esa palabra que es delicada, que para mí es compleja y que para mí es, hace parte de una línea muy delicada que hay que saberla manejar. Pero yo sí le voy a ser honesto y yo sí se lo voy a decir hoy de parte de Dios. O sea, si usted no anhela, si usted no recibe la formación, si usted no recibe la edificación, tiene que recibir el trato de Dios y de la vida. Por eso yo veo personas que se aburren en la fundación con la disciplina. Mi mamá me decía a mí, ¿no te gusta que te corrijan aquí? Claro, te vas para la calle y allá sí encontrás papás. ¿No te gusta cuando yo te pongo aquí los correctivos? Allá en la calle aprende. Allá en la calle no le dan edificación, no le dan formación, no le dan, digamos, lo que realmente necesita el ser humano, sino que le dan es trato y maltrato y menosprecio y se sufre. Por eso yo siempre digo, usted le hacía caso al jíbaro, usted hacía caso en la olla cuando decían, quédese ahí quieto en la esquina que están los policías. Yo le digo a la gente, ¿usted hacía caso? Si el jíbaro le decía quieto ahí o se lo estallo, usted le obedecía y obedecía sabiendo que era para destrucción, sabiendo que era para dañarse uno mismo, sabiendo que era para terminarse uno de destruir, y aún así lo hacía. Ponía en riesgo su vida,
ponía en riesgo muchas cosas de uno, de la familia, la integridad, y no medía consecuencias, Y ahora viene la edificación de Dios, y nosotros le colocamos cualquier cantidad de barreras. Dios quiere edificarnos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice la mujer sabia edifica su casa. Y siempre digo, destruir es fácil. Y hay personas que se quedaron solamente habituadas a destruir, a destruirse. Porque es que usted realmente no siempre está destruyendo a los demás. El que se está destruyendo es uno mismo. Si yo no hubiera elegido la edificación de Dios, una edificación que de pronto no nos gusta, una edificación que nos toca derribar nuestro propio parecer. Esta palabra es de un director de Hernán de Vencedores, el yo-ya. El parecer es como algo que él le dice, el yo-ya. Yo ya estoy listo, yo ya puedo, yo ya soy capaz, y se cree que nadie puede ser sabio en su propia opinión. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que ponen en riesgo la muerte, su vida espiritual, lo apagan espiritualmente, o sea, su nivel de conciencia. Anoche estuve en una reunión y me llamó mucho la atención y vivimos, hoy en día toca hacer un trabajo muy fuerte y muy profundo en la conciencia del ser humano. El ser humano hoy en día no es consciente, ha perdido la sensibilidad, ha perdido su conciencia, le da igual la condición que sea, la situación que sea, y por eso es que hoy en día usted se daña, se lastima, se destruye y destruye, y como si nada. Y por eso Dios quiere venir y hacernos el replanteo. Dios quiere venir y hacernos un ajuste, una modificación, un examen, una introspección, donde realmente nos demos cuenta si estamos dispuestos a dejarnos edificar. No estoy dispuesto a dejarme edificar, no quiero nada. Bueno, pero es que ya, como usted no puede elegir, como no es la capacidad de decisión suyo, entonces otro vino y eligió por usted. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Su elección es la destrucción, no la edificación. Entonces Dios dice, como dijo el hijo cuando estaba en el Getsemaní, iba para la cruz. Lo iban a edificar, y esa edificación a la manera de la cruz, durísima. Esa edificación que Dios le está dando a usted, alejándolo. Pero ¿por qué a veces nos alejan de la familia? Para que nosotros nos volvamos fuertes emocionalmente, para que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones, para que nosotros a veces nos privan de nuestra cama, de nuestro techo, de nuestra zona de confort, también para que aprendamos a resolver situaciones, para que nosotros desarrollemos algo que se llama ahora resolución de conflictos, para que aprendamos a convivir, para que aprendamos a manejar la presión, el estrés, la ansiedad, la depresión. Ya expliqué lo que es y deprem. Depre es de la depresión, la tristeza, la angustia. Por aquí habla mucho de los estados emocionales. Y hay personas que les da deprem, ganas de prenderlo, deprem, con N, de prenderlo. Es distinto a la depre, que es la depresión. Otros tienen el deprem. Entonces, en ese orden de ideas, yo me examino y yo evalúo el proverbio, la reflexión que Dios nos da, y lo único que Dios quiere con el ser humano es edificarlo todos los días, edificar algún área de su vida, edificar algo espiritualmente, nos edifica espiritualmente, edificar algo mentalmente, nos edifica, nos cambia la manera de pensar, edificarnos emocionalmente, nos enseña a que nuestros estados de ánimo no nos manejen a nosotros, no nos dominen a nosotros, a que la ira, a que el enojo, a que la ansiedad, a que la tristeza no me domine a mí, sino que como yo estoy edificado, yo domino esos estados de ánimo. Yo tengo la capacidad de dominar mis estados de ánimo, mis conflictos internos y mi lucha y mi batalla interna. Como he sido edificado, tengo la capacidad de dominar eso. Tengo la capacidad de parármele a mi parecer
cuando mi parecer me quiere sacar del camino. Yo ya puedo, yo ya soy capaz, yo ya estoy listo. Yo creo que es así, yo creo que de esta manera, oiga, y como viene la edificación, ojo, a la manera de Dios, cuando Dios viene a edificar, porque Él es el mejor arquitecto, Él es el mejor edificador, Él es el mejor alfarero, o sea, todo lo que usted le pueda añadir ahí a Dios. Es el mejor en todo, es el mejor en todo. Entonces, cuando yo le ponga, digámoslo así, si yo no dejo que Dios se edifique con sus medidas, eso es como con unos planos, eso es con unos planos, eso es con una maqueta, o sea, Dios es muy ordenado, Él tiene la maqueta de su vida, el diseño de su vida, el propósito de su vida. Entonces, cuando yo no me dejo edificar, pues sencillamente, o viene la edificación de Dios realmente, pues la edificación de Dios viene y tumba la edificación de los hombres. Entonces, a veces esa es la lucha, esos son los estados emocionales, esa es la rabia y ese es el enojo. Cuando una persona, yo le pregunto, uno sabe que si uno le abre la puerta, lo único que va a hacer es irse a destruir, irse a dañarse y a dañar todo lo que se le atraviese. Mamá, familia, hijos, pareja, sociedad. Va a lastimarse, va a dañarse, a destruirse y a destruir todo lo que le encuentre, todo lo que se le atraviese. Pero como nosotros somos edificadores, como Dios nos elevó el nivel de conciencia, nos despertó espiritualmente, en nosotros está el chi, edificación, edificación, edificación. Yo le digo a las personas, usted puede juzgar la acción, que es que me habló duro, que es que me regañó, que es que así no es. Usted puede juzgar la acción, pero Dios sabe en el corazón que la única intención es edificarlo a usted. Quizá a veces de la manera que sea, pero edificarlo, darle una edificación, para que usted aprenda a que no todo es destrucción, para que usted saque de su cabeza la palabra destrucción. Esa palabra la metió el enemigo con su astucia y su cizaña, que él fue el que vino a matar, hurtar y a destruir. Él vino solamente a matar, solamente a hacer daño, a afectar al ser humano. Eso es lo que él viene a hacer, a dañarnos, a perjudicarnos y a afectarnos toda la vida. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere porque nosotros está edificación, edificación. Yo conozco muchas personas que, uy, no, mi papá fue drástico con nosotros. Mi papá era súper rígido, cosas así. Y dice, pero le damos gracias a él porque él en el fondo lo que quería era el bien para nosotros, el bien para mis hermanos, el bien para todos. Eso es Dios. A veces Dios usa los métodos que no te gustan, por eso te tiene que derribar tu parecer, te tiene que derribar tu yoya, tu necedad, tu altivez, se tiene que meter con esas áreas de tu vida que tú no quieres derribarlas. Cuando llega la edificación de Dios, la edificación de Dios es perfecta y no se equivoca. Entonces Dios viene y tumba todas las edificaciones de nosotros. O sea, yo le digo a las personas, casi que uno tiene la vida así de una manera y viene Dios, la edificación de Dios y se la voltea toda, se la cambia toda, se la tergiversa toda, porque eso es Dios, pero es Dios el que está orando, no pelee con los demás. Es Dios el que está permitiendo eso. Es más, a veces Dios permite tenerlo usted sin llamadas, sin visita. Es más, Dios a veces permite tenerlo hasta pelado. Dios puede permitir tenerlo hasta sin tienda para darle una edificación. Dios puede permitir tenerlo hasta sin privilegios. Dios puede tenerlo usted en abstinencia de algo, en ayuno de algo, para que usted siga en la edificación. Siga dejándose edificar esas áreas, siga dejando, además de edificar por un lado, cuando viene esa edificación de Dios, también viene y derriba lo que no es. O sea, Dios viene y pone lo que es y quita lo que no es, de todas las áreas de su vida, de sus pensamientos, le da claridad en su manera de pensar, le llena los pensamientos de ideas creativas, de ideas innovadoras, de ideas positivas, de ideas de cambio, de cuando yo digo, uy, se le ilumina uno esa lámpara,
le llena también Dios esas emociones, a toda el alma. La mujer sabia, ya yo les he explicado, si lo tomamos literal, solamente lo miramos por el lado femenino, pero también cuando se refiere a la mujer, como la Biblia y la palabra de Dios habla de muchas figuras, también podemos mirar la figura del alma. Y todos nosotros tenemos un alma, tenemos una mente, unas emociones y una voluntad. Y esas emociones también entran ahí. Cuando llega a Dios, su edificación me enseña a manejar mis estados emocionales, los puedo dominar, no me tiran al piso, no me esclavizan mis emociones, sino que yo soy amo y señor de mis emociones. Usted logra manejar sus emociones. Usted no ve que uno se levanta a veces que uno no puede ni con uno mismo porque no se soporta ni se tolera a uno mismo. Es porque Dios le está diciendo, venga, hay que, aunque hay angustia, dice que Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Él se entristeció. ¿Quién llora y yo no lloro? Decía el apóstol Pablo. Todos tenemos estados emocionales. El problema no es ese. El problema es darle el manejo que es. A todos nos exaltamos, todos nos da mal genio, todos nos da rabia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Unos nos entristecemos, unos a veces nos angustiamos, a veces se sienten como unos vacíos acá adentro, se siente culpa, se siente señalamiento, se siente juzgamiento, una cantidad de situaciones que vienen y quieren atacar nuestras emociones. Entonces viene la edificación de Dios y como la edificación de Dios viene a poner la casa en orden, familia, la edificación de Dios viene a ordenarnos, la edificación de Dios viene y cambia todo lo que uno tiene planificado. Todos los planes de uno se van al piso para que nosotros podamos entender que son los planes de Dios. Pero yo siempre los quiero invitar, muchachos, no se nieguen, no se rehúsen, familias, no se nieguen y no se rehúsen, aunque la formación a veces y la edificación de Dios nos duelen algunos punticos, siempre va a ser para bien, siempre va a ser porque Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso no me gusta la palabra tratamiento, porque si usted no recibe la edificación de Dios, la formación de Dios, le toca, usted está dando a elegir trato o tratamiento y no es lo que Dios quiere para el ser humano. Lo que Dios quiere para el ser humano dice que Él cogió del polvo y formó al hombre, lo formó y dice que después de que lo formó, sopló en él aliento de vida. Eso es lo que Dios quiere en usted, soplar cada vez más lo de Él, su aliento, su poder, su sabiduría, sus principios, sus valores, su ética, su moral, su integridad, su rectitud, su dominio propio, su paciencia, su generosidad, todo lo que abarca cuando Dios sopla su aliento de vida. O sea, que lo podemos resumir y lo que hizo Dios le quedó bueno y en gran manera. Dios no hizo esas personas con esos defectos de carácter. Eso lo adquirimos aquí. Eso hace parte de lo que nos derribaron, de lo que nos destruyeron de nosotros. Pero la edificación que es Dios en su vida quedó buena, sino que por A, por B, por muchos factores nos dejamos destruir. No seguimos la edificación a la manera de Dios. Entonces, ahorita, ¿cuál es la restauración y cuál es la rehabilitación que estamos recibiendo en la fundación? Y que la podemos recibir en muchos lugares. Volver a la edificación de Dios. Volver y dejarnos edificar para que ya no venga cualquier viento de doctrina, para que ya no venga cualquier situación, para que ya no venga cualquier amenaza o factores de riesgo, como se llama, y nos tire al piso, sino que realmente nosotros podamos estar sólidos, firmes en la roca que es Cristo. Entonces, familia, pienso y medito y métase con ese parecer, tumbe ese parecer para que se levante la edificación de Dios. Tumbe ese, hay camino que al hombre le parece bueno, le parece bien, pero su fin es de muerte. Ojo con su parecer, ese es un enemigo. Ese yo puedo, yo soy capaz, yo estoy listo, no, yo con 8 días ya puedo, no, yo de esta manera. ¿Quién dijo que usted y yo sabemos más que Dios? Déjese derribar sus planes, déjese derribar su voluntad y deje que Dios haga, que Dios sabe hacer mejor. Por encima de Dios no vive nadie y le puedo asegurar que Dios obra de una manera perfecta.
pero es que así no me gusta, que es que así no estoy de acuerdo, pero ¿por qué así? Es perfecto lo que Dios hace. A él le queda todo bueno, a nosotros nos queda mal, pero a él le queda bien. Trabajemos con él, dejémonos edificar con él y por él. Amén, familia. Y si nos dejamos edificar por él no nos va a preguntar, ¿te gusta, hijo mío? ¿Estás de acuerdo? Así sea amor, él también es disciplina. Y dice que el que toma por hijo azota. Él dice, hijo, no, él no le pregunta a usted si estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque él sabe que si nosotros elegimos, elegimos mal. Si nosotros elegimos, quizá elegimos la destrucción, hermano. Pero como él sí sabe elegir, como si elige de la manera correcta y de la manera adecuada, yo alguna vez lo dije para mi vida, Señor, elija usted, decida usted, porque cada que yo decido, termino destruido, termino en el piso, termino en el suelo, termino arruinado, termino en, por no decir esta, o la voy a decir esta palabra que creo que no es tan soez, termino en la inmunda. Cuando elegía yo en la que voy a hacer esto, que voy a montar esto, vea, y mis planes siempre se iban al piso. Por eso entendí que tiene que venir los planes o la edificación de Dios sobre mi vida para poder sostener esa estructura y esa edificación en el espíritu, esa estructura y esa edificación en el espíritu, esa estructura y esa edificación en el alma, o sea, incluye ahí mente, emociones, voluntad, esa estructura o edificación aún en el cuerpo. Amo mi cuerpo. Si yo amo mi cuerpo, yo no le doy humo. Si yo amo mi cuerpo, yo no le meto pensamientos o emociones destructivas. Si yo amo mi cuerpo, yo no mantengo pensando. Por eso en la Biblia hay una figura que dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si yo amo mi cuerpo, si yo me amo realmente, yo no estoy pensando en buscar personas que van a amenazar mi cuerpo, en buscar personas que van a destruir mi cuerpo. Si realmente yo me amo, yo puedo amar a los demás. Si realmente yo me dejo edificar, yo puedo edificar más. Pero la constante está más inclinada hacia la destrucción que hacia la edificación. Y por eso realmente pedimos misericordia, pedimos el favor de Dios y el don de Dios que venga y nos haga entender, nos eleve el nivel de conciencia, nos eleve, doctora, nos eleve el nivel de conciencia, nos despierte el nivel de conciencia un poco más, para que nosotros a todo tiro, por todos los lados, de todas las maneras, saquemos edificación. Aún de las cosas que no son agradables, que no nos gustan, Dios siempre nos va a dejar una edificación ahí. Dios siempre nos va a edificar en algo. Aún, como yo le digo, no como nosotros pensamos, no bajo nuestro parecer, sino bajo el parecer de Dios. Entonces, familia, reflexionemos y dejemos que Dios nos sensibilice, que Dios toque nuestro corazón y hagámonos más conscientes de la edificación. Estamos en un proceso de edificación y quizás ese proceso de edificación viene y barre con todo lo que nosotros habíamos levantado, con todo lo que nosotros habíamos construido y nos duele, pero usted construyó relaciones, usted construyó cosas a su manera, aún su hogar lo coge Dios y lo voltea, aún su familia la coge Dios y lo voltea, pero lo están edificando, solamente que ahora la edificación es a la manera de Dios, porque a veces creímos edificar bien y por eso terminamos en el mismo punto, familia. Entonces, le doy la palabra a Luis, a los demás directores, por ahí los había visto, pero me meto en el cuento y de verdad que esto es una pasión para nosotros. Esto realmente que es un gusto. O sea, yo hablo con los directores, hablo con pastores, hablo con profesionales y es como decimos nosotros, matando cabeza para ver cómo vamos a edificar personas. ¿Qué hay que hacer para edificar más y más? Somos edificadores de Dios. Y eso es lo que nos gusta, hablar de edificación, más no hablar de destrucción. Entonces, familia, les agradezco, le doy gracias a Dios por todas y cada una de las cosas que ha hecho en su vida y por lo que seguirá haciendo de aquí en adelante.
Entonces, no sé si por allí está Luis. La paz de Cristo para todos. ¿Cuál es uno de los enemigos de la edificación? Podría decir yo. ¿Cuál es uno de los enemigos y que en el versículo 2 nos muestra? Y es eh, eh, el menosprecio, o sea, menospreciar. Yo pienso que es uno de los enemigos para que alguien edifique su casa, para que alguien edifique lo espiritual en su vida. Y es el versículo 2 dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas mas el pervertido en sus caminos lo menosprecia. Y ese siempre ha sido uno de nuestros errores. ¿Y de qué manera menospreciamos? Pues menospreciamos a Dios cuando por debajeamos su palabra, o lo que decía ahorita el apóstol en el versículo 12, que casi siempre, si uno de los enemigos, decíamos, de nosotros es que tenemos nuestros propios conceptos y creamos nuestras propias opiniones referente a lo que queremos vivir o a lo que está establecido por Dios. Y vemos cómo, tomando ejemplos bíblicos, Natán, una de las cosas que le trae a David en la confrontación, después del suceso que él vivió o que cometió, y le dice, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor? O sea, ¿por qué la tuviste por debajo? La palabra menospreciar significa que usted tiene a alguien por debajeado. Significa que usted tiene un bajo concepto de alguien o de algo. Y así mismo pasa con la palabra de Dios. Uno menosprecia lo del Señor cuando no cumple lo establecido por Él. Entonces, siempre se pregunta, ¿quién te trajo hasta aquí? Y la mayoría responden, Dios me ha traído hasta acá. Y entonces, ¿por qué no haces lo de Él? ¿Por qué no haces su voluntad? Y al usted tomar sus propios conceptos y sus propias decisiones, pues usted está menospreciando la palabra del Señor. Y se parece mucho a la parábola del fariseo y del publicano, ¿no? Y esa parábola comienza diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, o sea, a unos que confiaban en sí mismos, o sea, en sus propios conceptos, en su propia sabiduría, en lo que ellos les parecía que estaba bien. No, es que hermano, es que uno no puede estar aquí como así y siempre. Entonces, siempre que vos caes en ese tipo de actitudes, estás menospreciando la palabra del Señor. Y cuando usted menosprecia lo de Dios y lo tiene por debajeado, pues a usted le queda muy difícil edificar, porque siempre lo que empieces y la iniciativa que tomes, o déjeme traer este ejemplo. ¿Cuántos se han ido y han traído sus propios conceptos y dicen, no, es que yo, apóstol, yo me voy a congregar, yo voy a buscar un trabajo y yo sé que yo me paro, el yo por delante, y entonces siempre terminan regresando de nuevo en el mismo punto a donde abandonaron. Siempre terminan ahí, o aún lo que es casi que verídico, terminan peor de cómo llegaron a la fundación, porque el estado postrero viene a ser peor que el primero. Entonces, también cuando habla de la edificación en el Sermón del Monte, en los dos cimientos, él dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, el que no menosprecia lo que se le dice. ¿De qué se trata aquí? Pues de todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, ahí está el Sermón del Monte. Entonces, por eso él termina siempre diciendo en el sermón, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si alguno quiere que vayas con él 2 millas, pues ve con él 4. Si alguno quiere tu túnica, déjale también la capa. Miren, y muchos
Y muchos, hasta siervos del Señor, menosprecian el sermón del monte porque ni siquiera atreven a predicar de él. Porque es tan difícil. Vosotros sois la sal de la tierra. Todo lo que explica ahí el Señor, ¿no? Bienaventurados sois cuando causa de mi nombre os vituperen, os persigan, ¿no? Entonces, él está diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque ya habían oído, pero vamos al campo de la acción. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿sobre qué debemos de edificar? Sobre la roca, o sea, sobre sus palabras. Él no va a venir a edificarte. Él no va a venir a edificarte, porque en el verso 2 del capítulo hoy dice, el que camina en su rectitud. O sea, ¿quién es el que tiene que caminar en rectitud? ¿Dios o usted? Dios no necesita caminar en rectitud. Él está diciendo, el que camina en su rectitud, teme a Jehová. O sea, el que camina en rectitud, o sea, el que tiene que hacer el ejercicio es uno. Más el pervertido en sus caminos, lo menosprecia. Pero es que tampoco una cerveza, un cosito, no, la marihuana la creó Dios. Ya los químicos sí no los voy a volver a tocar, pero yo la marihuana. No, después de que yo no consuma, o sea, después de que el yo entronado en el corazón, es el problema de no edificar bien. Entonces, el yo es el que coge y tumba todo y desmonta todo lo de Dios. Porque más el pervertido en sus caminos lo menosprecia. Entonces, no, yo creo que pues, la marihuana la hizo Dios y los químicos y no los vuelvo a tocar y es más. Yo después de que no consuma, yo creo que yo puedo salir con 2, 3 amigas que tenga por ahí. Eso no pasa nada. Pues déjeme decirle que ahí no hay balance ético. Y no vas a crecer nunca. Te vas a quedar enano siempre. Solamente con el concepto tuyo de que la droga es mi mal. Y la droga no fue el mal. La droga fue el resultado de una serie de acciones que hubieron en tu vida. Ese fue el resultado, pero las acciones que nos llevaron al consumo son las que tenemos que trabajar y edificar. Y sobre esa desmontar. Mañana nos vamos. Dios lo bendiga, pues. Hágale, pues. Dios lo bendiga. Espérenme, mejor que sí tengo la cámara aquí. Dios los bendiga, muchachos. Hágale, firme. Dios los guarda. Señor los quiere mucho. Micrófono. Entonces, ¿qué es lo que debemos desmontar? Las acciones que nos llevaron al consumo. Y fue habernos sobrepasado con el tema sexual, haber tenido un desorden sexual, haber tenido un desorden mental, haber destruido y haberle hecho mucho daño a nuestra alma, haber destruido nuestra parte cerebral. Entonces, ¿sobre qué vamos a edificar? ¿Qué es lo que nos acomoda? Pues la palabra de Dios. Entonces nunca la menospreciemos, hermano. David era David, y David ya estaba en el castillo, y David por eso le recalca al profeta y le dice, te dio mujeres, te dio castillo, te dio poder, te libró de la mano de Saúl, y aún así mataste a Urías Eteo, porque es que hay dos cosas acá. Él le dice una, cuando el profeta toca el tema de menospreciar, le está diciendo, es de la muerte de Urías Eteo y que tomaste su mujer por tu mujer. O sea, menospreciaste la palabra del Señor. ¿Qué mandamiento le estaba trayendo? No adulterarás, no cometerás asesinato, o sea, no matarás. Eso le estaba trayendo a las tablas de la ley de Moisés. Le estaba diciendo, menospreciaste la palabra del Señor. Es que en ningún momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice no soplarás, no beberás. El problema de nosotros no es ese, por eso queda realmente claro en ninguna parte. Por ahí en un proverbio dice, y cuando vas mirando su mistura y dice algunas cosas, o no embriaguéis con vino, antes ser llenos del Espíritu, pero en ningún momento dice no lo hagas.
Porque ¿qué es lo que nos lleva al consuelo y al refrigerio de drogarnos de tomar? Pues las acciones que vivimos durante un periodo de tiempo en nuestras vidas y que hoy tenemos que desmontarlas de ellas. Pero es que si usted se va centrado en que dejó de fumar y no va a hacer el resto, pues entonces está menospreciando a Dios, porque Dios lo está trayendo hasta este punto de nuestras vidas, es para formarnos y para edificarnos en Él. Y dejar que él que dice, hagan el trabajo ustedes, porque es que yo ya hice todo. Comiencen a edificar ladrillo por ladrillo sobre sus vidas. Voy dejando la mentira, voy dejando el engaño, voy dejando esto, voy dejando aquello. Entonces comienzo a apreciar la palabra del Señor. Y cuando yo empiezo a apreciar la palabra del Señor, entonces camino en rectitud. Y el que camina en rectitud, pues teme a Jehová. Así que pues ese era mi aporte, apóstol, y muchachos y familia. Muchas gracias y bendiciones. Luchito, me es triste y para mí es doloroso cuando yo voy a cualquier sitio, de cualquier ciudad, cualquier lugar, de cualquier familia, de cualquier casa. Allá terminan las personas que no les gusta la edificación en la fundación, Luchito. Así mi parecer, no, que voy a trabajar, no, que voy a estudiar, no, que yo lo voy a hacer bien. ¿Para qué nos engañamos? Usted hablaba ahorita de la rectitud, Lucho. ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué nos mentimos? Si cuando Dios se nos atraviesa es para edificarnos. Solamente que la edificación de Dios, como es tan buena, es tan resistente, pues la edificación de Dios profundiza y tumba cosas de nosotros que no van. Él sabe más que nosotros. Entonces a veces uno quiere dejar algunas edificaciones de uno ahí y él dice, no, van todas para el suelo, su parecer, su ego, su yo, todo eso que usted, con lo que uno edificó acá afuera en la calle, él se lo tumba a uno y es lo que no le gusta. Y me es triste porque, mire, acá terminan las personas, así no sea literalmente aquí, así sea en Meléndez, así sea en Santander, así sea en Palmira, así sea en Tuluá, así sea en Buga, así sea, mejor dicho, en Neiva, en el Putumayo, en La Guajira, en la costa, hasta en otro país. Porque es que esto es espiritual. Y si nosotros no aceptamos y no permitimos la edificación de Dios, Dios va a llegar en un momento dado como para darnos una lección. Aunque su misericordia siempre va a estar, aunque su misericordia siempre nos va a guardar, pero a veces Dios también nos va a soltar y nos va a decir, no, no quiere edificación, bueno, mire a ver cómo le va con la otra contraparte, con la de la destrucción. Hermano, yo no sé, yo le cogí miedo, susto a ver esas personas dañándose, a ver esas personas destruyéndose, sin tener un pancito, un pan. Usted ahorita ahí tiene su desayuno, usted en algún momento tenía los cuidados del Hotel Mama, ahí mamá incondicional, tenga, hijo mío, tenga mi bebé consentido, tenga el desayuno en la cama, tenga lo mejor para usted, los cuidados de una pareja, los cuidados de una esposa, los cuidados de el cariño de unos hijos. Y a veces cambiamos esa elección y preferimos la destrucción. O sea, yo creo que ahorita como somos conscientes y como hemos comprendido la obra de Dios en nuestra vida, pues yo creo que nos vamos, en este momento, nuestra vida tomó un giro, tomó un giro, tomó un giro. Pero añadámosle edificación con la palabra, con la sabiduría, con los principios, con la obediencia, con la sujeción, con la tolerancia, con la comunicación, con el diálogo. Incorpore todos esos recursos, con la atención, con la concentración, con la sensibilidad, todos esos recursos que nos dan continuamente, diariamente. Dejémonos edificar con todos esos pilares para que no venga destrucción. Para mí es triste darle noticias a una mamá, no, su hijo va para abajo, su hijo va de para atrás, decirle a una mamá, sí, su hijo está ahí, mírelo, mostrarlo cómo está con la Kenbor, mostrarlo cómo está con la plateada, para mí eso es doloroso. Ay, dígame la verdad, Matías, estaba en la olla, ahorita uno decirle a una mamá, sí, ahí estaba, con la. Ustedes ya saben los términos, lo hemos hablado muchas veces y nos reímos, pero muy allá en el fondo es triste la destrucción, es dolorosa la destrucción. Por eso,
no solamente acéptela y recíbala, sino que ame la edificación. Yo no sé, Luis, vos me contás de tu edificación y en la edificación, ¿cómo era? ¿Hueso de qué? ¿Hueso de qué? ¿Cómo es que le decían? El sustancioso. No era el sustancioso, Lucho, que más de uno no sabe qué era el sustancioso. La única sustancia que veía en esa época, ¿cómo era? ¿Un hueso? ¿Cómo era? ¿Un hueso de vaca o de cerdo? De lo que sea. Un hueso grande. Y le abrían un hueco, ¿era? Le abrían un hueco y con un alambre. Y lo colgaban arriba del fogón. Hasta Y que se todos iba los volviendo, días que... ¿Ah? hasta que se iba volviendo pequeñito. Imagínese, y todos los días metían ese hueso con ese alambre ahí en la olla para que El soltara sustancioso. sustancia. ¿Sí? Así era. No, ahora es el guiso, ahora es ricostilla, ahora por favor, señores, que no falte la hierbita. Yo soy uno de los que peleo, que no falte la hierbita en la cocina. El tomillo, el orégano, todo eso con hierba, échele harta hierba, a que eso de sustancioso. Oiga, y es sustancioso, yo me imagino que le paraban las moscas, ¿no? Eso quedaba ahí colgado y se le paraban moscas y todo volvía para la olla. Yo me acuerdo que de las primeras disciplinas que me iba a ganar era cuando me dijeron, si lava el arroz, si lava el arroz, yo iba y me pusieron en la cocina y yo iba a lavar el arroz. Me dijo, no señor, el arroz aquí no se lava, va para la olla así. Y yo, ¿cómo así que va para la olla así? Sí, señor, el arroz va para la olla, va para la olla. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, si lo lava le quita el sabor, tírelo así. Y ahí me estaban edificando algo, quizá me estaban quitando escrúpulos, pues obviamente yo decía, yo en mi casa, mi mamá me enseñó a lavarlo, o se debe lavar porque pues me irá a dar parásitos o me irá a dar daño de estómago. Y yo digo, ahí me estaban edificando, me estaban quitando quizá un escrúpulo, quizá algo que yo tenía internamente, y yo acepté esa edificación y dije, bueno, vamos para adelante. Y esa edificación sigue firme, sigue vigente porque la edificación de Dios no cambia. La edificación de Dios es para siempre. Mire, la rehabilitación y la restauración que Dios le da a usted es para siempre. No va a ser por un mes o por 2 meses. Va a sostener su vida para siempre. O sea, yo le doy gracias a Dios y que usted anhele que Dios sostenga su vida para siempre. Él prometió que todos los días iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días. No por algunos días, no por momentos, sino siempre. Entonces, familia, nada, agradecerle con Dios, darle gracias a Dios, no sé, creo que esto nos ayuda a reflexionar, a meditar, a hacer una introspección. Yo soy de los que yo salgo de la casa y es mirando para allá, mirando para acá. Yo, Eh, Apóstol, yo quiero decir algo corto. Yo quiero hoy agradecerle a Dios porque solamente fue Él de la manera en que Él me edificó, o sea, en la manera en que Él me trató, porque en esos tiempos me parecía muy difícil a mí que pasaran 10 meses y 9 meses y unos días sin que llegara la visita, sin que me llegara nada. Pero hoy le doy gracias a Dios por eso, porque esos fueron mis cimientos del edificio que hoy me ha permitido estar construyendo y cada día aprendiendo más y más. Pero pienso que si hubiera sido de la manera en que la familia o mi familia particularmente hubiera querido en su corazón, que era patrocinarme y estar desde cada domingo, estar en visita y llevándome, tal vez yo hoy estaría interno y estaría en procesos. Pero Dios endureció el corazón de ellos y hoy me di cuenta que me tenía en cuenta en sus planes y en sus propósitos y le doy gracias a Dios por eso y entendí. Y hoy entiendo el por qué el trato de esa manera. Entonces, muchachos, no se desanimen porque cuando Dios quiere cosas grandes con uno, lo trata de una manera especial. Y de pronto hay cosas que no salen y te tropezas y te golpeas y se endurece el corazón aún de tu familia y de las personas que dicen que te aman, pues déjeme decirle que ese es el mejor trato que puede haber.
porque ahí es donde vos te haces como persona y como siervo del Señor. Así es, Lucho. Yo no sé, yo hoy por hoy amo la edificación, Luchito. Todo lo que me edifique, todo lo que fortalezca mi vida, todo lo que me ayude. O sea, ahorita pues subí por ahí con un personaje, me dijo, no, hoy no, mañana, bueno, mañana era otro día. Vamos a ver, Dios sabrá. Entonces, por eso entré por ahí por Sucre. Ya voy aquí para la fundación y para estar ahora en la emisora, Luis. Y nada, agradecerle a Dios por todas y cada una de las cosas que Él ha hecho, que Él ha permitido. Pero ame la edificación, muchachos, ame la edificación, porque si usted no ama la edificación, usted está enviando un mensaje por el subconsciente que lo que quiere es destrucción. Por eso cuando yo veo que la gente empieza a chocar con el sistema y empieza a chocar y choque, y choque, y choque, eso es el subconsciente que está diciendo, quiero esto, menos edificación. Quiere todo, menos edificación. O sea, lo podemos resumir destrucción. Y Dios nos guarde. O sea, yo creo que hoy vi, mientras hablaba de edificación, no tenía nada planificado. Veo estos cuadros y yo digo, Dios mío, gracias por tu obra, gracias por cogernos de tu mano, gracias por auxiliarnos en medio de las dificultades, de los errores, de las equivocaciones, que tu amor, que tu gracia y que tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida. No nos sueltes, yo me arrodillo, yo me le puso a Dios todos los días, Señor, no nos sueltes, no suelte los muchachos en la fundación, no suelte las familias, haznos entender cada vez más tus planes que son mejores que los de nosotros. Haznos entender tu edificación, Señor. Así no sea como nuestro parecer, pero tu parecer o tu voluntad, que es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es mejor que nuestra propia voluntad. Por eso toca rendir nuestra voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, familia, Dios los bendiga, Dios los guarde, se les quiere, se les ama, se les aprecia. Usted es un tesoro valioso en las manos de Dios. Usted vale mucho para andar dejándose destruir por allí, para andar dejándose usar por lo malo, por lo negativo, por lo que no va. Dios tiene planes, metas en su cabeza todos. Dios tiene planes grandes con ustedes, muchachos. Entonces el Señor los guarde, los bendiga grandemente y a cuidar la edificación, esa piedrita, ese ladrillo, eso que Dios va a ir poco a poco construyendo con paciencia, con lentitud, pero Dios es la construcción de Dios. No deje que se la derriben, no deje que se la destruyan, señores. Vamos para adelante con la ayuda de Dios y préndase la mano del Todopoderoso, del poder superior, como dicen los eneáticos. Entonces, vamos de la mano del Señor, familia. Se les quiere, se les ama, se les respeta. Un saludo muy especial para las familias que siempre están conectadas en este devocional, para esas mamás incondicionales, para esas mujeres virtuosas, para esas mamás abnegadas. Dios las guarde, Dios las recompense por su lucha, por su devoción, por sus oraciones, por sus ruegos, aún por esa, porque con dolores de parto vamos a sacar adelante este proceso. Los dolores de parto no son solamente cuando el niño nace, todas las canas, todos los sufrimientos, todos los dolores de cabeza, esos líderes, esos terapeutas, esos profesionales que se esmeran por sacarlos adelante a ustedes, muchachos. Esa fundación, sea el nombre que sea, el letrero es lo de menos, es la bandera de la recuperación, sea Última Milla, sea Amor, Corazón y Vida, sea Margaritas, sea cualquiera, Guancel, proyectando lo de menos. Lo importante es que es una vida agradando a Dios, es una vida más que entendió la edificación de Dios. Entonces se les ama, se les quiere y el Señor conceda todas las peticiones de su corazón. Conceda al Señor las peticiones de tu corazón, confía en Él y Él hará. Dios los bendiga, señores. Amén, muchas gracias. Amén, muchas gracias, apóstol. Amén, apóstol, muchas gracias. Muchas gracias. Amén, muchas gracias. Amén, apóstol. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Amén, Amén. apóstol. Amén. Feliz día y bendiciones. Excelente día.